Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Somos de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios Paraguaya y tenemos el gusto de estar de vuelta con más una programación de estudio Carta a los Romanos. Y vamos avanzando, pastor. Ya estamos en la parte de número 26. ¿Qué tal, pastor? Paz del Señor. Paz del Señor, pastora Marcia. Sí, el 26º programa iniciamos hoy. Esta travesía teológica, por decirlo así, que habíamos iniciado con Romanos 1:1 y estamos avanzando ya en el capítulo 8 y agradecer a Dios por todos los comentarios, por toda la gente que entra en contacto con nosotros con esta programación. Y agradecemos porque recibimos palabras de aliento y palabras de comentarios muy positivos, como también siempre abrimos la puerta a cualquier objeción, a cualquier duda o aclaración, que estamos para eso. Habíamos iniciado con la perspectiva de hacerlo para nuestras iglesias del interior, para que lo utilicen internamente. Pero como hoy los medios sociales, las redes sociales, muy pronto se viraliza, esto se escapó y entonces hoy está para toda la gente. Entonces para todo el mundo cristiano y para el que no se considera cristiano también, porque es una cultura general en esto que se llama el quinto evangelio. El evangelio dentro del evangelio. Uno de los mayores monumentos de la literatura universal es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Esta carta inspiró a Lutero, a Agustín, en fin, a mucha gente a través del tiempo, a través de la historia, y sigue influenciando, no tanto porque lo haya escrito una persona muy versada como lo fue el doctor Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, sino porque es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios le da la trascendencia y le da la inmanencia también, porque trasciende al tiempo, a la cultura, a la lengua, a muchas otras barreras que existen en este mundo. Pero también internamente uno lo puede entender. Entonces esto es la carta de Pablo a los romanos, trascendente e inmanente. Trascendente por ese sentido, inmanente porque el que está adentro lo puede entender. Y por sobre todas las cosas clamamos siempre, pastora Marcia, que la anuencia del Santo Espíritu de Dios nos ilumine, nos guíe, nos oriente para que hagamos un comentario bíblico, teológico, exegético, con la seriedad que merece ser vista siempre la palabra de Dios. Muy bien, pastor, así mismo. Y hablando en comentarios, ¿verdad? Cada vez que vamos desarrollando con este método que la gente popularmente dice que es más fácil, más entendible, lo mejor dicho. Y acá tengo un comentario muy interesante que me ha enviado el hermano Fabrício Vergara, que siempre nos está acompañando, y dijo que ya no está más tan cáscara de banana los comentarios, por eso mismo, porque vamos desarrollando y cada vez que vamos explicando se va quedando más claro los pensamientos. Y él menciona, ¿verdad?, que dentro de este capítulo, ahora desarrollamos actual capítulo de este libro, ya no existe ninguna cáscara de banana, sabiendo que en Dios ya no hay más condenación para lo que estamos, que sirve nada más para explicar a nuestra mente. Espero que entendam, sabendo que cada vez más está excelente el programa. Así que muchas gracias, Fabrício, que el Señor te siga bendiciendo y aclarando más y más la palabra del Señor a tu corazón. Fabricio es un joven de la Iglesia Central muy comprometido en la obra del Señor. Y él es un asiduo asistente a nuestra programación. Los 25 programas los ha mirado religiosamente, pastora Marcia. Así me y entonces dice. él nos hace un comentario que le resulta con menos cáscara de banana del capítulo 8, porque ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y no hay separación, que va a terminar así. Pero el capítulo 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no deseo. Sí. Y ya no lo hago yo, mal pecado que mora dentro de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Bueno, eso sí era más complejo, ¿verdad? El capítulo 6, el primer Adán,
el capítulo 5, el capítulo 6, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y bueno, ahora lo encuentra con un sentido un poquito más fácil, porque dijimos el capítulo 7, citando a un teólogo de la historia, que él dijo, esto es inentendible, solamente Pablo pudo haber entendido lo que quiso decir, pero por lo menos con la ayuda de las ciencias anexas a la teología, sí hemos hecho un comentario que sí se puede entender el capítulo 7, por más que tenga un poquito su cáscara de banana. Así es. Bueno, dejando siempre ahí para las personas que acompañan nuestra programación, nuestros agradecimientos, y para las personas nuevas que no saben dónde encuentran nuestra programación, está disponible los estudios en Facebook, página Asamblea de Dios Paraguay Oficial, también en YouTube, Estudios 7 ADP. Así mismo, pastora Marcia. Así que la gente puede seguir toda la correlación de las programaciones que están allí en forma ordenada y sistemática. Muy bien. ¿Vamos a arrancar entonces con el estudio? Sí. Muy adelante. bien. Estuvimos desarrollando el capítulo 8 en la sección pasada y nos quedamos en el versículo 10. Sí. Hoy vamos a leer el versículo 11 en Sí. esta edición, que dice: Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Eso, pastor, es ahora o en la resurrección? Muy bien. Y bueno, tenemos que mirar un poco es ahora, porque habla acá, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Entendemos, ¿verdad?, que este cuerpo sigue siendo mortal, reiterando, a pesar de que a veces cansa un poco Abar, pero la repetición hace la fijación. Bar dice, hemos sido librados del pecado, pero continuamos pecando. Hemos sido librados de la muerte, pero continuamos muriendo. Entiéndase el aquí, el ahora y el todavía no, que se conjugan siempre. Es decir, lo temporal y lo eterno siempre está conjugado con Pablo. Ahora, este texto hay que mirarlo un poco con Filipenses. No sé si puede leer, pastora Marcia, Filipenses capítulo 3, versículo 10, donde Pablo nos va a decir algo semejante allá. Capítulo 3, 10. Sí. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, Sí. y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Perfecto, dos cosas, a fin de conocerle, ¿verdad? Que acá el guinóscora, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La pregunta era, ¿eso es ahora o en la resurrección? Pablo nos dice aquí que nosotros participamos de todo lo que Cristo participó. Pero también dice aquí que nosotros participamos de sus padecimientos. Es decir, que el poder de la resurrección nos trajo hasta aquí, en Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó en los muertos a Jesús mora en vosotros, el mismo espíritu que como diría 9:14 de Hebreos, que resucitó a Cristo, ahora mora en nosotros. Entonces él dice, vivificará. También es un futuro de vivificar. Entonces, este Espíritu Santo de Dios mora en el cristiano hoy día. Y también va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Eso hace una distinción única del cristianismo ante cualquier religión del mundo, habíamos dicho. Porque la esperanza, las ideas platónicas, el gnosticismo, el docetismo, que cayó como una herejía dentro de la iglesia cristiana, todos decían que lo material es malo. Hasta hace poco mucha gente condenaba al cuerpo. Recuerdan que los monjes en el desierto se autoflagelaban para superar el pecado. Pareciera que el problema estaba en el cuerpo. Pero Pablo aquí habla que este Espíritu Santo
va a vivificar este cuerpo mortal. Es decir, va a darle a este cuerpo mortal la inmortalidad, así como le dio a Cristo Jesús. ¿Y de dónde sacamos? De las promesas del Señor. Se refiere ahora y en la resurrección. Indudablemente que viene aparejado muchas cosas en términos de salvación, porque salvación es sotería, soter en griego, y significa tanto salvación como salud. Indudablemente, lógico que hay mucha gente enferma en el seno del cristianismo, pero es una de las gracias también del Señor. De experiencias particulares no se puede hacer doctrina, pero en mi caso muy particular, a los 15 años, en esta misma iglesia yo conocí a Cristo, o vine a ser conocido por Cristo en la fe. Y al experimentar ese nuevo nacimiento, hasta los 15 años yo, Pastora Marcia, prácticamente era un residente hospitalario. Las enfermedades habidas y por haber a mí me tomaron, tal el caso que en una ocasión estuve 3 meses internado, lo que antiguamente aquí en Paraguay se conocía como el hospital infeccioso, por problemas de garganta, se me iba a hacer la traqueotomía, y bueno, muchas situaciones. Yo tuve sarampión, tuve viruela, todas las enfermedades de los niños yo tuve. Tal caso que la mayoría de mis hermanos son altos y yo soy bajito, por esa cuestión de salud. Pero al conocerle a Cristo a la edad de 15 años hasta hoy, yo nunca más me quedé un día en el hospital, nunca caí enferma. Como cualquier otro, uno tiene las enfermedades comunes, pero ese es signo. Pero no es hacia ahí donde apunta este texto. ¿Cómo entenderlo? Ahora o en la resurrección. Ese ahora, aquí y ahora, muchos han sido beneficiados con el don de la sanidad. Muchos han sido sanados de enfermedades incurables, que en el contexto pentecostal, si usted habla, probablemente no exista un pentecostal que no te haya dicho que Jesús me curó, Jesús me sanó. Ahora, no podemos llevar al extremo. Ahora sí, lo que llevamos al extremo, que aunque este cuerpo se vuelva mañana polvo al polvo, como diría San Agustino, la misma premisa bíblica, sí ese cuerpo va a resucitar. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo, nos resucitará también a nosotros. Y esa es la garantía, esa es la fe, el fundamento, la esperanza en la promesa de Él. Porque el mismo Espíritu que da vida a nuestro espíritu, que acá en el versículo 10 que diría ese, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo por causa del pecado. Se entiende, ¿verdad?, que todos vamos a la muerte por causa del pecado. Pero el espíritu, aquí en el 10 dice, vive a causa de la justicia que Dios nos dio. Ahora ya no somos pecadores. Por eso en el 11 va a decir, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos de Jesús, porque nosotros somos cristianos, creyentes, que creemos en el nacimiento virginal de Jesús, su preexistencia, creemos su vida impecable, su ministerio, sus milagros, sus sermones, su muerte y resurrección, y la promesa de su pronto regreso, que está a la diestra del Padre, como diría un documento conciliar. Entonces, no es la liberación del espíritu del cuerpo que habla el cristianismo, porque mucha gente pensaría esto: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y piensa que está hablando de este cuerpo, que ya explicamos en programas anteriores a qué se refería esto. Entonces, la salvación de Cristo, como 1 Tesalonicenses 5:23, diríamos así, está garantizada la salvación de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. O sea que el hombre integralmente alcanza la salvación en Cristo por su muerte y por su resurrección y por la participación del Espíritu de vida, gracias al Dios Padre que nos amó de tal manera. Entonces todo eso implica esa pregunta: ¿es ahora o en la resurrección? Es una respuesta aquí ahora, pero también una respuesta al todavía no. A eso apunta a lo escatológico, Pastora Marcia. Muy buena pregunta.
Sí, muy interesante la respuesta. Sí. El versículo 12 y 13 vamos a estar leyendo ahora del Bueno. capítulo 8 de Carta a los Romanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Acá pasó la pregunta, ¿deudores de quiénes somos? Muy bien, ¿de quiénes somos deudores? Recordarás que al principio, en el capítulo 1, había dicho el apóstol Pablo que era deudor a rico y a griego, el versículo 14. Versículo 14, sí. 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Aquí se entiende por la misión de Pablo en cuanto apóstol, ¿verdad? Como todos nosotros dijimos que adquirimos esa deuda en la conversión. Yo me debo a los demás. El principio de Cristo cuando Él predicó, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, pero a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, un corazón agradecido y deudor siempre quiere compartir el Evangelio con otra persona. Ahora, aquí estamos en un otro contexto, de otro tipo de deuda. Primero, no le debemos nada a la carne. Entiéndase carne aquí, no como cuerpo, sino como sar, la naturaleza pecaminosa, que continúa en el creyente. No puede controlar su vida. Por eso es inconcebible que una persona que diga ser cristiana todavía sea un mentiroso, un estafador, un engañador, alguien que esté adicto a la pornografía, en fin, a tantas cosas esclavizantes de este mundo. Porque esa carne, esa naturaleza pecaminosa o esa vida antigua, en ese eón antiguo, en el reino de la muerte, en el reino del pecado, en el reino de Satanás, que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, no estamos ya allí. Pero si alguien tiene obras de las tinieblas, ¿cómo entenderse, cómo ser deudor a ello? Porque uno pensaría, Pastora Marcia, que el cristianismo es una serie de privaciones, pero que en el fondo desearíamos hacer eso. Por ejemplo, alguien piensa, vos, pastor, no podés fumar y no podés tomar, dice. De poder todos pueden, pero piensa que yo por el miedo que hay detrás de la religión, como diría una persona no conversa, una persona no cristiana, que por medio de la perdición eterna yo me estoy absteniendo, pero si me dieran vacacioncita yo me iría a volcarme en esto. Y eso dice Pablo, no es cierto, porque nuestra vida se vuelve plena sin los elementos del pecado, que realmente allí somos libres. Y al ser libres de la potestad maligna, de la potestad del pecado, de la potestad de la muerte, de la condenación, de todas esas cosas, más bien por el Espíritu hacemos morir la obra de la carne, porque la tentación es muy natural. ¿Podría alguien tener una tentación hacia cierta tendencia? ¿Qué hace el cristiano? Se lo pone a los pies de la cruz y le confiesa y le habla a Dios que es tentado por esas cosas. Y con la ayuda del Espíritu Santo se evita hacer obras de la carne. Entonces, allí va a trabajar mucho nosotros el Espíritu Santo, porque en determinado momento, como la carta toda a los romanos, la responsabilidad es del creyente. No puede un cristiano vivir conforme a la carne, sino que tiene que superar eso. Vinimos nosotros de la muerte, que era nuestra vida pasada, pero nosotros hoy caminamos por la vida, para la vida, en Cristo, en otra palabra. Ahora, todo lo que esté bajo el bios, Pastora Marcia, la biología, a pesar de que hoy día, entre paréntesis,
quieren cambiar la biología del hombre y la mujer por la ideología, que es un tema bastante complejo en el tiempo que nosotros estamos hablando y en la modernidad. Pero todo lo que es bios, según la carne, eso es. El mundo animal, vegetal y hominal. Ese mundo se encuentra siempre bajo el signo de la muerte. Entonces, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Como también el animal y las plantas, ¿verdad? Entonces se encamina por esa sombra de la muerte. Aunque seamos jinetes de la vida, nosotros, entonces esta vida se encamina hacia la muerte. Ahora, esa es la bio, pero no puede dominar la naturaleza caída en el cristiano. Recuerda que dijimos que un cristiano tiene la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. Entonces, ¿qué es lo que alimentamos? ¿Qué es lo que, a qué le dedicamos tiempo? ¿A cuál le damos preferencia? Entonces, Pablo hablaría a los corintios, que no es el tema, que es un tema bastante complejo, hablaría de niños espirituales, hablaría de creyentes carnales y creyentes espirituales, porque el creyente, hay creyentes carnales que sí se convirtió, tiene otras cosas, pero su tendencia siempre al lado equivocado, siempre viene en contramano, siempre en contracorriente de donde debería caminar, y lo único que le provoca es no avanzar y molestar a otro que quiera avanzar, porque esa no debe ser la función, la vida ni la idea de ningún cristiano. Entonces, deudores somos al Espíritu y no a la carne, como dice Pablo aquí. Deudores somos no a la carne, mas si vivís, esa es la condición, porque hay gente que no quiere dejar su hueso pelado, Pastora Marcia, está mordiendo como un perro y peleando con todo el mundo por el hueso, sin saber que hay cosas mucho mejor que eso. Realmente. Bueno, seguimos ahora el versículo 14 del capítulo 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo se lleva a cabo el testimonio del Espíritu? Muy bien. Dijimos que el versículo 12 hasta el 17, libres de la muerte para que tengamos vida. Eso dijo el apóstol Pablo. Ahora, esta pregunta que viene, ¿cómo se lleva a cabo el testimonio del Espíritu? Porque dice aquí, el Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Estos son hijos de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Porque el 16 dirá lo que yo estoy diciendo. Sí. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu. Alguien pregunta, ¿y cómo yo sé que el Espíritu te da testimonio? Eso es subjetivo, diría alguien. Pues hagamos algún comentario. Según Lutero, este texto del versículo 14, en su libro que está acá abajo, acá mismo, en el comentario que él hace, dice que este versículo debería escribirse en letra de oro. Que a él le gustó mucho a Lutero esta palabra. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No nos olvidemos que Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo. Uno, este Espíritu que dice acá, que nos guía, ¿a dónde nos guía? Y a los que son guiados, estos son los hijos. En primer lugar, nos conduce a la santidad, a la separación de lo pecaminoso, a la separación de lo malo, de lo condenable, de las obras del maligno, de las obras de las tinieblas, del error, de la herejía, de todas estas cosas. Este Espíritu Santo nos conduce a la santidad. Sin el Espíritu Santo no es posible superar estos márgenes de muerte, este límite, esta frontera de la muerte. Sin el Espíritu Santo nadie lo lograría. Segundo, o sea que nos quita, ya nos conduce a la santidad, pastor. Hablando de Lutero. Segundo, ya no nos escondemos de Dios. Eso es muy importante. Superamos el miedo por el amor. Porque como dijimos hace rato, no porque haya una amenaza de Dios de nuestra espalda, que vivimos una vida austera, una vida piadosa. No,
Dios está a nuestro frente y se ha acercado con amor a nosotros. Ya no somos como el Adán que comió el fruto prohibido y dice, me escondí porque tuve miedo. Porque el temor en cierto aspecto es saludable, pero cuando domina el temor es malicioso. Como el fuego, como esclavo es muy bueno, pero como amo te va a dañar mucho. Entonces hoy nuestro acercamiento a Dios no es que me hace el Señor, perdóname, tengo miedo, ¿será que me perdona? ¿Será que hoy soy salvo, mañana no soy salvo? ¿Será que estoy pecando? ¿Será que le estoy alto? ¿Será que si mi obra pone la balanza, mi obra? Bueno, no, ya no viene así. Viene por una paternidad con Dios y el Espíritu Santo es el que hace eso. Primero, entonces, Pastora Marcia, nos lleva a la santidad y nos ayuda a no esconderlo. Tercero, ahora esta palabra ginosco que aparece en la Biblia, que la Septuaginta traduce en el 4.1 de Génesis del hebreo al griego y coloca allí, conoció Adán a su mujer, de intimidad, hace que clamemos Abba Padre. O sea que nos lleva a la santidad. Segundo, ya no nos escondemos de Dios. Ahora, Señor miserable de mí, yo soy un gusano, polvo ante tu presencia. Ya no hace falta, porque ahora decimos Abba Padre. Entonces ese Abba Padre es una palabra de intimidad, el balbuceo en el arameo del niño que clama por sus padres. Y cuarto, el Espíritu contribuye en las primicias de nuestra herencia. Ayuda mucho, esa es nuestra herencia celestial. Entonces, ese Espíritu Santo, entonces, que acá dice el 14, son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen una vida santa. Ya no se esconde de Dios. Ahora tiene intimidad con Dios y ahora recibe las primicias espirituales también. Entonces, santidad, amor y libertad y oración, filiación son testimonios que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Por eso Dios nos llama a su hijo, porque ahora el hijo, por más que su mamá lo manda a la escuela, le dice, cuida tu ropa, no te ensucies. Y en el recreo aquí en Paraguay calor y todo el mundo juega fútbol y se cayó y se ensució todo. Igual va a venir a casa y la mamá le va, no sé, le va a retar, pero va a justificarme jugar fútbol. Y en fin, o sea que ahora ya no hay un miedo, porque Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios especial. Y la revelación en el Nuevo Testamento a través de su Hijo es mucho más todavía. Que hoy al predicar del amor de Dios no necesitamos amedrentarle a nadie, amenazarle a nadie con el infierno, porque al fin y al cabo el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles y no para la humanidad. No es el miedo que debe conducir a la fe, sino el amor de Dios. Entonces, una gota de miel es mucho más eficaz que un litro de vinagre, porque así es más atractivo el amor. Es decir, que cuando Dios llama, no llama por amedrentamiento, porque el Espíritu acá, que por lo que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. En ese entendido, Pastora Marcia, solo son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu Santo. Valga la salvedad, Cristo en mí me hace hijo de Dios. O sea que este texto es demasiado importante. Por eso le cité un poquito más largo, porque Lutero dice este texto hay que ponerlo en letra de oro. Y bueno, es así la complejidad. Qué bien está este tema, pastor. Agradable de desarrollarlo. Pero tenemos que seguir con los versículos y ahora vamos para el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Acá la siguiente pregunta es, ¿qué es el espíritu de adopción? El espíritu de adopción. Y bueno, tendríamos que hablar un poco en todas las legislaciones latinoamericanas, dentro de lo que es niñez y adolescencia o del Código Civil, ¿verdad?
En Paraguay se copió el de 1804 de Napoleón Bonaparte, el francés que dio el famoso Código Civil. Y acá nosotros usamos el del Vélez Sarsfield de la Argentina. Y hoy tenemos el de Gasperi, tenemos en Paraguay. Y la adopción, acá en Paraguay hubo mucho tiempo. Tal el caso que en este momento hay un lugar en Nueva York donde hay muchos niños paraguayos que quisieron volver a conocer aquí a su gente biológica. Porque cuando existía el bebé tráfico, se iban al hospital y se hacía figurar el nombre de otra madre y se les sacaba sin ningún problema del Paraguay. Y eso, por eso, hoy día, las leyes en Paraguay, hasta engorroso es la adopción. Pero adopción es la ceremonia, Pastora Marcia, en donde el padre hace toda aquella ceremonia para decir, este es mi hijo. Recuerda usted que en la Biblia dice que al 8º día le presentará al sacerdote, le circuncidará. O sea, son ceremonias de que los padres le llevan, ¿verdad? Entonces, en la antigüedad, en la época que Pablo está escribiendo, hay que ir al registro civil, va a tener que probar muchas cosas para evitar esos problemas complejos. Hasta hace poco escuché que el norte del Brasil hay mucho problema con este tema. Pero esto se hacía, ¿por qué, pastor? Para que el niño no sea un hijo bastardo. Porque si el padre no hace la ceremonia, entonces se entendía que hay problema en casa y decía que el hijo bastardo significa que no se sabe quién es su papá. Entonces eso es terrible. Imagina una identidad, alguien se sabe, ¿y quién es mi papá? No se sabe quién es tu papá. Imagina esa respuesta. La mamá va a saber, ¿verdad? Entonces hemos recibido este espíritu de adopción. Es decir, el Espíritu Santo hizo la ceremonia, entre comillas, para decir que nosotros somos sus hijos. Porque estamos en el versículo 15, ¿verdad? Sí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Y ahora que somos hijos por la ceremonia del Espíritu, ante el Dios Padre, por decirlo, ahora sí nosotros podemos decirle al Dios Padre, papá, acá está tu hijo, papá, dame esto, necesito aquello, ayúdame en esto. Entonces, es un término judicial que toma el apóstol Pablo sobre el tema de la adopción. Hay que ubicarse siempre en el tiempo que él escribe. Por eso si tuviéramos más tiempo, Pastora Marcia, pero dejamos a criterio y en la confianza de que el que nos acompaña en esta programación pueda buscar un comentario bíblico, un diccionario, cómo era la adopción en tiempo de Pablo. Él le va a explicar la ceremonia que hacía un papá para que su hijo no sea un hijo bastardo, porque un hijo bastardo no tiene herencia. ¿Heredar qué? Porque la mujer antes su condición no era como la de hoy y solamente del padre. ¿Y qué va a heredar el padre si él no tiene papá y no sabe quién es su papá? Esa era una situación bastante terrible. Entonces, yo sé que nos da un poquito del tiempo, pastor. Podríamos leer Gálatas capítulo 4, el versículo 1 al 5, 6, 7, más o menos, pastora Marcia. Gálatas capítulo 4, si mal no recuerdo. Sí, ahí mismo. Versículo. Y versículo 1 al 7, que está dividido 1 al 7. Sí. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien, aquí Pablo explica más o menos cómo era toda esa situación de la adopción. Él coloca entre el libre y el esclavo, porque en la antigüedad existía la esclavitud. Hay que recordar que la esclavitud en ese tiempo era toda una institución. Pero aquí explica perfectamente, por lo menos para clarificar un poco de lo que es este Romanos capítulo 8, versículo 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Imagina un niño nacido por padre esclavo. Él va a ser esclavo otra vez. No va a ser heredero de nada. Los esclavos eran cosas en el Imperio Romano. Pero ahí es donde viene el cristianismo. Gracias al cristianismo, la esclavitud en el Imperio Romano fue abolido. Pero sé que estoy avanzando mucho porque es muy importante nuestra identidad, Pastora Marcia, como hijos de Dios. Recuerda que Pablo fue a la cárcel en Roma cuando apeló al César y allí conoció a Onésimo, que en griego es útil, y tenía un amo, su dueño, a quien robó y se escapó, que se llamaba Filemón. Pero Filemón había sido Pablo, le había predicado el evangelio y se convirtió. Y ahora encuentra a un siervo, a un esclavo de Filemón en la cárcel también con él. Y Pablo le predica y también le alcanza en la fe a este esclavo. Entonces Pablo escribe una carta que se llama la epístola de la cortesía, la epístola a Filemón. Y le dice, si en algo te debe o te dañó, o sea, yo sé bien que te robó, en otras palabras, perdónale, ponlo en mi cuenta, porque lo que yo te di, el evangelio, no podés pagarlo con precio. Y esto es muy poca cosa, lo de tu daño patrimonial. Si en algo te debe, ponlo en mi cuenta. Pero ya no lo recibas como un esclavo, sino como un hermano. Eso fue un problema tremendo para el imperio. ¿Por qué? Porque en la iglesia un esclavo como Onésimo, que después fue obispo de la iglesia, era un problema. Imagina, allá en la casa, Onésimo es esclavo de Filemón, pero en la iglesia él es el obispo sobre Filemón. Nos da para entender, porque las cosas del Espíritu son difíciles de entender a los no cristianos, así dice, porque han de discernirse, porque el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu, pero esa era la realidad y esa es la complejidad. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús tuvo misericordia a la gente. Escrito está, heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Y veía a Israel como ovejas sin pastor y tenía misericordia. La misericordia era mal vista en el Imperio Romano como signo de inutilidad y de debilidad. Pero Jesucristo dice, bienaventurados los misericordiosos, porque de los tales es el reino de Dios. O sea que el cristianismo siempre tuvo valores totalmente contrapuestos. Y aquí Pablo lo conjuga entre espíritu y carne. Los que son del espíritu son hijos de Dios. Los que son guiados por el espíritu son hijos de Dios. Ahora tenemos el espíritu de Dios para no vivir en esclavitud ni en temor, sino en la alegría y la dicha de la salvación. Y bueno, en honor a Lutero, que escribió un libro, Carta a los Romanos, hicimos un comentario un poquito más largo de lo habitual, Pastora Marcia. Muy lindo es, pastor. El versículo 16 sigue. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Acá volvemos a hablar del testimonio. El testimonio. ¿Y cómo se da este testimonio? ¿Cómo se da este testimonio? Esta es la pregunta del millón. ¿Cómo se da? Porque alguien me puede decir, bueno, vos me decís que el Espíritu te... A mí no me habla. Yo creo que usted está medio loco que escuchan voces. Y de repente alguien podía decirnos eso. Pero la incertidumbre ha sido superada. Cualquier cristiano medianamente equilibrado, si usted le pregunta y le dice, ¿usted tiene seguridad de su salvación? Claro que sí. ¿Y en qué fundamenta, Señor, esa seguridad? En Cristo Jesús. ¿Y cuál es el fundamento? Y Cristo es la base, su resurrección, su vida. Y también mi vida pasada, el día en que yo le entregué, yo nací de nuevo.
experimenté un cambio interior y vaya hablando mucho. Imagina un esclavo como Onésimo, Marcia. Pongámonos un ratito en el lugar, en la cárcel de Roma. Y Pablo parece que descubre, yo no sé si fue su abogado o algo, Pablo descubre que va a salir libre porque los esclavos, si robó a un amo, no reo sin confesado, como dice el brasileño. Entonces, Pablo le devuelve. Imagina, él vuelve, es perdonado. Él no va a ser azotado, no va a ser reprimido por su amo. Y probablemente sea libre. Ahora, nosotros ya somos libres del pecado, somos libres de la ley. Ahora tenemos una libertad interior. Y ahora en el capítulo 8 no hay condenación, no hay separación. Y ahora dice que nos guía el Espíritu de Dios. Y somos adoptados, por eso clamamos Abba Padre. Ahora somos hijos. Ahora el amo, el Padre, dice que nosotros somos sus hijos. No es que nos dio la libertad y andate nomás ya a hacer de tu vida lo que quieras. Porque somos adoptados. Ahora nosotros podemos clamar como un hijo legítimo y decir también Abba Padre, como el niño que balbucea, también a pesar de nuestra edad. Y cuando clamamos u oramos la oración, se torna una comunicación con Dios, amena, agradable, útil, y superamos lo ritual. Ya no es que yo ya me bauticé, yo estoy participando en la Santa Cena, me costó este mes, pero ya no es así. Entonces, lo religioso se supera. No es algo litúrgico, sin despreciar todo lo que hacemos en el culto, en la misa, o cualquiera que haga sus ritos, sin despreciar. Ahora, el Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Pero no nos olvidemos del clamor de Jesús en el Getsemaní, que él clama en Mateo, se puede leer, Marcos capítulo 14, versículo 36, creo que está Pastora Marcia. Marcos 14, donde él clama, pero justamente Jesús clama con eso. Acá tengo. Sí. Y decía, Abba Padre. Abba Padre, solo es Jesús en la cruz, ¿verdad? Y decía, o sea que da a entender que lo dijo varias veces, ¿verdad? Y decía, Abba Padre, el clamor de Cristo, el clamor como un niño, como alguien que tiene mucha necesidad del Padre. Pero el creyente también, allí en Gálatas 4:6, que leíste hace rato, decía la misma cosa. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Decía eso. 4:6. Sí. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu clama entre nosotros como cristianos también, Abba Padre. O sea que es un tema coloquial y familiar. Es un tema de tú a tú, es una conversación. Por eso, es bueno mencionar, Pastora Marcia, sin ánimos de polémica y denigrar ni hacer juicio de valor, que ningún judío se atrevería a eso. Decirle al Padre, Abba Padre. Podemos leer todo el Antiguo Testamento, pero nadie se dirige a Dios de esa manera. Entonces, Joaquín Jeremías, que es un buen escritor que está ahí abajo, uno de sus libros, él hace un análisis exhaustivo, hasta cansador, de manera muy enriquecedora, que Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Es hermosísimo el libro de él cuando escribe sobre Abba Padre. Ahora bien, casomen es la palabra a esto, Pastora Marcia, ha tenido sus discusiones, porque algunos piensan que es gritar, clamar, pues sugieren que esto hace un adulto, el casomen, pero acá es Abba Padre. Pablo lo contextualiza en una manera infantil y gozosa. Seguridad de un hijo en contraste con la de un siervo que no puede hacer esto. ¿Qué es lo que le alegra más
a un papá o mamá. A veces se discuten. Está el bebé recién nacido, fruto del amor de dos personas, y el niño dice, papá. No, yo creo que dice mamá. No, papá dijo, no, mamá dijo. ¿Por qué? Porque ese juego infantil y enriquecedora y gozosa está en el niño. Y uno se proyecta porque en la curva descendente uno ya está en la sala de promociones, pero ellos están llegando a la vida. Va a tener que aprender muchas cosas. Y el padre está ansioso de enseñarle cómo es la vida, cómo es este mundo. Entonces ese juego infantil, delicioso, agradable y gozoso, Pablo lo está aplicando y enseñando en el creyente. Por eso el versículo 15 de Romanos 8, el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Esa es Pastora Marcia. Qué lindo. El versículo 16 dice, y el espíritu mismo, sí. Ese fue lo que nosotros desarrollamos, ¿verdad? Ahora vamos para el 17, perdón. 17, sí. Y si hijos 70 también, 17, pero no. Es que está tan interesante que quieres seguir escuchando que somos hijos de papá. El versículo 17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hablamos de testimonio, de hijos y ahora herederos. ¿Qué tipo de herederos somos? Sí, hablamos que somos libres, que tenemos el Espíritu, que somos herederos. Y ahora, ¿qué tipo de herederos? ¿Qué tipo de hijos éramos? Ahora, ¿qué tipo? Ahora ya somos hijos legítimos, verdaderos. Ahora ya tenemos herencia. La dinámica se da aquí en el sentido entre herederos y coherederos. Recordemos, Pastora Marcia, que en la antigüedad el hijo mayor llevaba la mitad, el 50%, el primogénito, y el 50% que queda se dipartía entre los otros. Por eso que cuando Elías va a subir, Eliseo pide una doble porción de su espíritu, o sea, la herencia del primogénito. Algunos piensan que pide el doble del espíritu que él tenía, pero es una mala interpretación, como se dice. Entonces, participar ahora no solamente cambió mi decisión, no solamente eso, ahora también cambió mi posición y mi futuro, porque ahora soy coheredero juntamente con Cristo de todas las cosas. En forma conjunta. Generalmente los herederos, si son dos herederos, 50% y 50%. Pero al utilizar aquí el contexto, no se da eso, sino que los 100 es conjuntamente con Cristo. O sea, los 100% que ganó Cristo, por decirlo de una manera, solamente a manera gráfica o graficar, el cielo que ganó Cristo no es una partecita que nosotros vamos a evitar, es todo el cielo también con nosotros en Cristo Jesús. Hoy yo soy vivido, movido y amado por Dios, porque soy coheredero juntamente de todas las cosas con Cristo Jesús. Entonces, herederos de la promesa como Abraham. Recordarás en el capítulo 4, el versículo 13, que decía eso. No sé si recordás, Pastora Marcia. 4, el 13. Sí. Vamos a leerlo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Heredero del mundo, le dijeron a Abraham. Le prometió Dios, por eso hay fundamento. Ahora nosotros somos herederos. ¿De qué? De la vida sin fin, del paraíso perdido o del paraíso glorioso. No importa dónde, no importa cómo, estamos con el Todopoderoso. Ya en Abraham, Dios demostró que es cumplidor. Podíamos responderle aquí al que nos preguntó hace un ratito, pero ¿cómo sabe que el Espíritu testifica a tu Espíritu? Porque el mismo Dios que prometió a Abraham lo cumplió.
Recuerden que en el año 70 por Tito se destruyó Jerusalén, Israel fue borrado del mapa. Pero en 1948, un 14 de mayo, allá en las Naciones Unidas, volvía a ser otra vez una nación. Entonces, todo lo que Dios le prometió a Israel, lo va cumpliendo paso a paso. Y ahora este mismo Dios cumplidor nos promete a nosotros ser coheredero con Cristo Jesús, o heredero. La resurrección de Cristo es la garantía única, la garantía más segura, la garantía más eficaz de que Él va a cumplir su promesa. Estamos a su lado como vencedor porque Dios es vencedor. Por tanto, heredero, podríamos decir, Pastora Marcia, mucho más la cosa tangible de su gloria, de su gloria. Compartiremos su gloria con Dios. Porque escuchamos a veces que Dios no comparte su gloria, eso, pero alguna vez teníamos que leer la carta a los Efesios que tienen cosmovisiones celestiales, que sí, la iglesia comparte la gloria de Dios. Por eso podemos compartir con el mundo el Evangelio. ¿Acaso no ha llegado muchas veces, Pastora Marcia, que caminando por la calle alguien te dice, vos sos creyente? De la nada, sí. ¿Qué vio? Si nada vio. Pero sucede eso, Pastora Marcia. Entonces, la gloria de Dios es Jesús. La gloria de Dios es Jesús en nosotros. Cristo es la gloria de Dios. Por eso, este es el tipo de heredero que somos en las Sagradas Escrituras. Amén. Fiel, cumplidor, garantizador de su promesa, el Dios Padre que le prometió a Abraham, nos prometió a nosotros. Qué bendición. ¿Seguimos? Sí, usted que sabe. No sé. El técnico ya nos mandó un corte. Un corte ya. Sí. Ahí vamos a seguir un poquito más entonces. El versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Acá del versículo 18, ¿de qué tiempo está hablando el apóstolo Pablo? Muy bien. Vamos a dar como acostumbra a hacer antes las series que en la década del 80, 70, 80 había series en la televisión y donde más da gusto te cortar y decir, continúe en este mismo Vaticanal que la próxima semana. Dice, hay que esperar una semana para mirar qué pasó ahí. Y damos una introducción sobre la pregunta de qué tiempo está hablando el apóstol Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera. Que habla de gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Cuando él dice tengo por cierto, es un hecho. Le doy por sentado, les aseguro, les reafirmo. ¿Por qué? Porque recordemos que el 18:2, cuando Pablo se entera de la iglesia en Roma, había una acusación con los judíos, fueron expulsados todos de Roma. Y entre ellos muchos cristianos. Ahí Pablo se informa con Priscila y Aquila que sí había una iglesia en la capital del imperio en Roma. Pero estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados. Y en este mundo hay muchas aflicciones. Pablo hace un contraste de esta época con la época que está viniendo. De este tiempo en donde conocemos el sufrimiento, del dolor, de la angustia, de la tristeza, de las preocupaciones, de las limitaciones, de la enfermedad y aún de la muerte. Pero cuando venga el otro tiempo, todas estas cosas quedarán superadas plenamente, así como lo esperamos en la fe, desde la fe, por la fe y para la fe. Entonces, la esperanza que Pablo habla aquí, que justamente tal vez en la próxima edición del número 27, si Dios nos permite, tendríamos que hablar un poco de la esperanza. Jürgen Moltmann escribe un libro que se llama Teología de la Esperanza. No se compara, dice Pablo, lo que estamos pasando o sufriendo con lo que nos viene, con lo que nos espera. Los sufrimientos son temporales. La gloria venidera
no bajo ningún sentido. Entonces este versículo tenemos que comentarlo nuevamente en el próximo programa porque llega nuestro una hora horario reloj, Pastora Marcia. Qué Y pena. porque nos quedamos hasta aquí y oramos un poco por esa iglesia perseguida. Cuando escuchamos el número es muy grande en este mundo, en este instante, en el aquí y el ahora que se habla eso, para que Dios tenga misericordia de nuestros hermanos. Amém. Oremos juntos. Padre bendito, te damos gracias, Senhor, por nosotros estarmos reunidos com o mesmo sentir, en el mismo propósito de aprender mais de ti, Senhor. Tu palavra é aliento, é alimento para nossa alma. Pero também recordamos, Senhor, que tu poder alcança a todas as necessidades e, por lo tanto, apresentamos a la igreja perseguida, de la qual o pastor ha mencionado. Sí, Senhor, quantas aflicções e quantos afligidos neste momento, Senhor, que necessita de uma intervenção tuya e tu eres poderoso, Senhor, para estar obrando, para estar, Senhor, dando uma resposta, uma salida, porque tu eres, Senhor, para nós la esperança viva. Tu eres nosso Cristo, nosso Deus, nosso Padre, Senhor. E nós nos refugiamos em ti, em la confiança que sempre, Senhor, de ti tem uma resposta e uma solução. Graças te damos, Senhor, por este momento. Te pedimos sempre a bendita presença tuya, Senhor, que pueda iluminar nossa mente para entender sempre tus propósitos. Em nome de Jesus te lo pedimos e te agradecemos. Amém. Amén.